Bien, como fue anunciado, recibimos a Alfredo Tolar, es el cónsul honorario de Australia aquí en nuestro país. Vamos a conversar con él, es abogado, además estudió un posgrado en Australia. Estamos conversando fuera de cámaras que hace 9 años, exactamente en el día de hoy, estaba retornando desde Australia a nuestro país. ¿Cómo le va? Gracias por venir, buen día. Muchas gracias, Nicolás, la verdad que el placer es mío. Bueno, a ver, vamos a dar un poco de contexto. ¿Qué servicio presta un cónsul honorario? ¿Cuál es su objetivo en esa tarea? Muy buena pregunta. O sea, en general lo que hacemos es apoyar, atento que no hay una delegación oficial australiana, en este caso en Uruguay. La embajada está en Argentina. Exacto, la embajada está en Argentina y tiene jurisdicción sobre Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, yo vengo a hacer una suerte de apoyo de la embajada australiana en nuestro país. O sea, tengo una presencia física a través de mi persona. En el caso concreto, también apoyamos en lo que son tareas vinculadas a renovación, hasta renovación de pasaportes, trámites, asistencia en situaciones de urgencia que viven ciudadanos australianos que están radicados en nuestro país o que pueden estar en tránsito, ¿no? Claro. Y aquella persona, por ejemplo, que eso es lo más común, uruguayos que estén pensando en viajar a Australia, ¿por qué no alguien que esté pensando en ir a estudiar, en irse a vivir? ¿Se puede contactar con el consulado o lo mejor es ir directamente a la embajada en Buenos Aires? Bueno, nosotros podemos ayudarlos y guiarlos en el proceso de búsqueda de las fuentes que hay disponibles de información oficiales para que sigan esos procesos de la mejor manera, ¿no? Los ayudamos de esa forma, accediendo a los sitios web y contactándolos eventualmente con algunas universidades australianas. ¿Y es difícil pensar en irse a vivir a Australia? No, para nada, para nada. Vivir o hacer una experiencia de trabajo y vacaciones, ¿no? Que ese es otro esquema que logramos establecer hace ya 3 años con Uruguay. Es algo muy interesante y especialmente dirigidos a que jóvenes que están cursando sus estudios terciarios puedan hacer una experiencia de vida fuera de nuestro país durante un periodo. ¿En qué consiste esa experiencia? Sí, bueno, es ir y hacer básicamente trabajar, se pueden conseguir, se les da una visa de trabajo y pueden conseguir trabajo en cuestiones vinculadas a lo que hacen, a sus estudios o no. Pero básicamente, bueno, implica abrirse a otra cultura, a otra región del mundo y eso además por un periodo determinado de tiempo. Eso es por un periodo determinado de tiempo, exactamente, un año. Por un año. ¿Y cuántos uruguayos hay allá en Australia en este régimen? Bueno, en este régimen pueden viajar hasta 200 uruguayos por año. Obviamente eso no incluye aquellos uruguayos que tienen además otro pasaporte, otra ciudadanía, que acceden por otro sistema, ¿no? Estos son, 200 uruguayos por año jóvenes pueden acceder a este programa. ¿Y se completa el cupo? Y bueno, es muy reciente, pero esperamos este año completarlo, sí. Bueno, quizás pueda haber gente que esté del otro lado, que esté mirando y que sepa que está esta oportunidad de poder irse a vivir un año a Australia. O sea, 200 cupos es una oportunidad bastante importante, digo, no son pocos. No, sin duda, es un número bastante interesante que se renueva año a año. Y en cuanto a la cuestión migratoria, hay muchísimos uruguayos. La colonia de uruguayos en Australia es quizás de las más emblemáticas del mundo. Obviamente uno piensa en Argentina, donde hay muchísimos uruguayos también, Estados Unidos, España. Pero más allá de esos 3 destinos, la colonia de uruguayos en Australia es de las más importantes. ¿Por qué se ha dado ese lazo entre Uruguay y Australia para recibir emigrantes de nuestro país? Bueno, está básicamente vinculado a un periodo histórico, ¿no? O sea, en los 60s y 70s, Australia ha estado siempre abierta a la inmigración, y en los 60 y 70s, en esos años bastante duros para nuestro país, una cantidad de uruguayos emigraron a Australia y se radicaron en Australia. Y Australia los recibió y con los brazos abiertos. O sea, hay efectivamente entre 10.000 uruguayos nacidos en Uruguay que están viviendo hoy día en Australia. Si eso lo extendemos a las generaciones que subsiguientes, que es bastante lógico, ya llegamos prácticamente a 30.000. O sea, es un número bastante elevado, sí. Claro. Me quedó pendiente de preguntar,
están los 200 cupos esos que ya mencionamos. ¿Hay un aumento, estiman que hay un aumento de solicitudes o de interés de gente para viajar a Australia en este último tiempo? Sí, eso es así. En los últimos años ha crecido a razón de un 10-15% anual la solicitud de visas. ¿De visas para quedarse, para radicarse o de visas para ir a descansar, por ejemplo, de vacaciones? Exacto, para ir de vacaciones. Y tenemos este otro programa que es de distinta naturaleza, que también ha venido creciendo de forma sostenida el número de solicitudes por año. Así que sí, yo diría que sí, que hay un crecimiento. Yo dejaba planteado en el comienzo de la entrevista, o en la venta, Australia y Nueva Zelanda. Incluimos a Nueva Zelanda también en esa lógica. Son vistos generalmente más como competidores que como socios. ¿Estoy muy equivocado? Hay una cierta mitificación de lo que es la competencia, que somos competidores. Es verdad que tenemos que ambos países, extiendo también a Nueva Zelanda, tienen economías que están donde el sector agropecuario es muy fuerte. Pero eso es una visión muy parcial. O sea, Australia es mucho más que el agro. Por ejemplo, el agro no está dentro de los 3 o 4 rubros de exportación de Australia, primeros. Está la educación, por ejemplo. Hay 700.000 estudiantes internacionales hoy día en Australia. La educación es uno de los rubros más importantes. Y eso generalmente no lo tenemos nosotros en vista. Hay otros sectores, el sector financiero, que administra uno de los 3 pools de activos más importantes del mundo, Australia, y por mencionar algunos, ¿no? Pero eso por un lado. Por otro lado, el ser competidor, que hasta cierto punto lo somos, no está mal, no hay nada malo en eso, porque en definitiva también brinda una cantidad de oportunidades, como ser acuerdos de colaboración entre empresas para atacar terceros mercados. Australia tiene tratados de libre comercio con 10 países de Asia, que es la región donde que el crecimiento se está produciendo hoy día y para décadas venideras. Y además permite acuerdos de intercambio de conocimiento, porque ambos países somos muy buenos en eso también. O sea, nuestros sectores son líderes a nivel mundial, agropecuarios son líderes a nivel mundial. Lo digo por Uruguay y Australia, por los dos. Claro. Por una economía de escala, seguramente Uruguay tiene más puntos de contacto con Nueva Zelanda que con Australia. Siempre se dice que con Nueva Zelanda sería como una especie de ejemplo que deberíamos seguir en un montón de cuestiones, por la densidad demográfica, por la cantidad de habitantes, bueno, en fin. Claro, Australia es un continente, Australia es un país enorme y en ese sentido me imagino debe dar muchas más oportunidades para el Uruguay. Mencionabas el tema de la educación y yo destacaba, bueno, tenemos 200 cubos para poder llenar de estudiantes que vayan a estudiar y mencionabas 700.000 estudiantes extranjeros que van a Australia. Efectivamente, las universidades australianas, fuera de los mercados como el americano o inglés, particularmente en Europa, están terceras en cuanto a los rankings. O sea que cuando escuchás muchas veces, no sé, desde el gobierno, desde la oposición, y todos ponemos de ejemplo a Finlandia, me imagino vos con tu corazoncito también australiano dirás, bueno, mirá la oportunidad que estamos dejando pasar. Bueno, es otro ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo de un país que hace las cosas, que ha hecho las cosas bien y le ha funcionado, o sea, para la educación y para otros rubros, porque Australia, que es algo muy interesante, anteayer cumplió 26 años de crecimiento económico ininterrumpido. Iba a preguntar sobre eso. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Para ser, incluso superó Holanda, es como uno de los países con mayor crecimiento ininterrumpido, es decir, la economía aumenta a distintos niveles, pero nunca retrocede. ¿Cómo se hace? Y bueno, ahí hay muchos factores. Obviamente, el estar localizado geográficamente en el lugar del planeta donde el crecimiento se está produciendo y hay mayor avidez por materias primas es una de las razones, pero no es la única. O sea, Australia en los fines de los 80 se dio cuenta que no podía seguir de esa manera y reformó de forma profunda su economía. Abrió los mercados y, digamos, eso ha llevado, obviamente, eso es uno de los grandes factores que ha llevado al crecimiento de este modo y bueno, que tampoco hay una visión que es a largo plazo en donde ese crecimiento se va a seguir produciendo, no es que se corta con los 26 años. Bueno, ahora obviamente están temas mucho más discutibles
de alguna manera la atención se ha corrido, pero los primeros días, semanas de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos estuvo signado por un cambio en el eje comercial. La administración Obama apuntaba al Pacífico y a generar entre un montón de países un frente comercial que excluyera a China, pero de intercambio de libre comercio, y Donald Trump pateó el tablero y chau TPP. En ese sentido, para Australia, ¿cómo impacta? ¿Da una ventana de oportunidades para otras regiones, como por ejemplo el Mercosur? Por supuesto, tanto para Australia como para Uruguay, porque Uruguay estamos en un escenario, entiendo, de inestabilidad en cuanto a los acuerdos y lo que es el comercio internacional. Australia es un país estable, abierto, y Uruguay en buena medida también. Entonces, pensamos que a Uruguay y Australia tienen un gran potencial de trabajar juntos en este escenario. Y lo mismo, y por esa razón estamos en un punto de inflexión, Australia está mirando fuerte a América Latina y Uruguay no se escapa a eso. De hecho, hay avances muy importantes. ¿Cómo se nota eso de que Australia está mirando fuerte a América Latina? Desde, digamos, básicamente lo que es en términos históricos, en los últimos 4 o 5 años se han producido cambios muy pronunciados en la relación de Australia con América Latina, en el establecimiento de programas como por ejemplo el que acabamos de mencionar, dirigidos a jóvenes, y también en el otorgamiento de becas de forma bastante extendida a estudiantes provenientes de esta región, y en el establecimiento de otros, digamos, acuerdos de colaboración con agencias gubernamentales para temas sensibles, como por ejemplo el manejo de los recursos naturales, hídricos en particular, y de similar naturaleza. Entonces, ¿Y comercialmente entendés que todavía pesa mucho esto de ver a Australia como un competidor y no como un socio, y por eso como que el intercambio entre regiones, hablemos del Mercosur, pero en particular con Uruguay, no es tan activo como debería? Yo creo que ha pesado en términos históricos y también les ha pesado a ellos. Por eso, ellos también no ven a nosotros como unos competidores. Durante mucho tiempo lo que rigió fue la ignorancia. Entonces, no se establecieron relaciones interpersonales y de ese modo, no han existido visitas hasta muy recientes en términos históricos, solamente en 2012, 2013 existieron visitas de ministros uruguayos a Australia, por ejemplo. Sí, ese fue un dato que me llamó la atención. ¿Cómo durante tantos años ninguna delegación diplomática con ministros ha visitado Australia? Se dio recientemente lo que mencionabas. Sí, es algo real. Básicamente obedece, entiendo yo, que las regiones ambos países tenían su foco en otro lugar, y además existía ese preconcepto de que somos competidores. Entonces, si bien existió un excelente intercambio a nivel multilateral, por ejemplo el grupo de Cairns o las Naciones Unidas en general, no se dio a este nivel abajo de relaciones comerciales. Y ahora que el presidente de la República insiste cada vez más en que anda con la valijita por el mundo, buscando inversiones y buscando oportunidades de negocios, ¿no está la posibilidad de quizás, promover una gira presidencial o una visita de Tabaré Vázquez a Oceanía? Bueno, es un tema que se está manejando. Hay concretamente un grupo ahora que va con Uruguay 21 a la cabeza y algunas intendencias en mayo a un foro de infraestructura enfocado a Latinoamérica y a unas reuniones que se van a dar en el contexto de ese foro también. Y bueno, lo que tenemos que crear también es la red de contactos. Es imposible que yo establezca una relación comercial contigo, Nicolás, si no te conozco, no sé lo que haces. Entonces, lo que tenemos que fomentar, y por eso es la mirada a largo plazo, es la creación de esa red, ese tejido entre jóvenes, que tiene que empezar entre los jóvenes, para desarrollar los negocios del futuro. Y eso es algo muy importante, y que, obviamente las misiones son fundamentales, pero este tipo de programas que tienen una mirada más a largo plazo son más importantes aún. Sos una persona joven, sí, claramente. Decís que cumplís hoy 9 años de retornada a nuestro país y sos el impulsor de la Cámara de Comercio Uruguay-Australia. Cuando empezaste, ¿sonaba una locura? Sí, efectivamente. Cuando empecé, francamente, tampoco yo tenía idea del potencial que iba a ir alcanzando esto. Es algo que evidentemente el potencial es muy importante,
y bueno, hay que ir produciendo un cambio cultural, ¿tá? Que empezó en este caso por mí y por otros que me rodearon y ha seguido está siguiendo, y es la idea, hacia otros jóvenes y bueno, autoridades también que lideran ambos países. Se está hablando de una agenda en común hacia el 2050. Es mucho tiempo. Quizás en el periodo, obviamente en el periodo histórico sí. No, pero pensar de acá a 35 años es mucho tiempo. Pero ¿qué grandes líneas se podrían alcanzar en 35 años para decir, bueno, la relación bilateral se ha consolidado definitivamente? Bueno, para eso nosotros, para alcanzar en décadas una relación consolidada y fuerte, necesitamos, como te decía, establecer esos tejidos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es, bueno, con programas dirigidos a jóvenes, con programas también de investigación y que pasan por acuerdos entre gobiernos, pero también con la creación, que es muy reciente, de un centro de estudios australianos, que es el primero que se formó en América Latina. O sea, Uruguay está siendo un faro en ese sentido, y que busca el desarrollo e investigación en 4 áreas que son claves para el desarrollo del Uruguay, pero también de Australia. Y eso, nosotros creemos que la investigación, que empieza por la investigación, el establecimiento de relaciones entre académicos y que después va extendiéndose hacia otros sectores de la sociedad, son cuestiones que a largo plazo, pero que van a producir un verdadero cambio en lo que es el relacionamiento entre ambos pueblos, ya me refiero, y no solo a nivel de gobierno. ¿Qué es eso del Centro de Estudios Australianos? Bueno, el Centro de Estudios Australianos es un centro de estudios que se estableció, digamos, con participación de distintas universidades de Uruguay, particularmente la Universidad Ort, empresas australianas, algunas empresas australianas que tienen presencia en Uruguay, y los gobiernos, a nivel básico, con gran apoyo de las embajadas. Y fue inaugurado por la ministra Cose en el noviembre. Y básicamente lo que busca es concentrar lo que es la investigación entre ambos países, ¿no? En todas las áreas, y tiene una mirada regional, o sea, no se va a quedar solo en Uruguay, la idea es que proyectarse a la región. O sea, y bueno, como te decía, hay 4 áreas de investigación grandes que se han identificado, que son temas medioambientales, o sea, el manejo de recursos naturales, temas vinculados al retiro, o sea, Uruguay tiene una población bastante avejentada y Australia tiene también un sistema, digamos, dirigido de una red de jubilaciones y pensiones bastante interesante. Es verdad que hay bueno, como mucha, yo no sé si decir interés, pero que Uruguay se ha transformado en un buen destino para jubilados de otras partes del mundo que quizás buscan un retiro un poco más tranquilo, con menor ritmo en cuanto al día a día. Sí, es verdad, de cierto modo se ve eso con Australia ahí, pero también por las condiciones naturales particulares que tenemos, ¿no? Hay una cantidad de uruguayos que vivieron décadas en Australia y que para su retiro quieren volver a su país. Entonces ahí hay otros factores que entran a tallar, ¿no? Bien. La última, porque recibí alguna consulta al Twitter, para este plan de 200 cupos, ¿cómo hay que hacer? Si hay algún estudiante que nos está mirando, que está de vacaciones en este momento, se despertó temprano porque tiene la costumbre de despertarse temprano, y está sintonizando la entrevista y dice, ¿por qué no pensar en irme a estudiar un año a Australia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, una puntualización es que más que estudiar, lo que va a hacer es estudiar y trabajar. Trabajar, pasear y conocer la cultura. Sí, lo que tiene que hacer es entrar en la página de la Embajada de Australia en Buenos Aires. Ahí va a encontrar todos los requisitos para presentar la solicitud, y tiene hasta julio para presentarla bajo el cupo existente. O sea, el cupo se vuelve a renovar en agosto, así que en definitiva, si se llenase antes, que sería una muy buena noticia también para nosotros, debería esperar hasta fin de julio, para que ese cupo se renueve y volver a presentar su solicitud. Bien, así que los requisitos están todos ahí en la página de la Embajada en Buenos Aires. Bueno, Alfredo Tolar, cónsul honorario de Australia en Uruguay, te agradecemos la presencia esta mañana aquí en Televida Primera Hora. Muchísimas gracias, Nicolás, fue un placer estar hablando sobre las oportunidades. La pausa y seguimos con muchas más noticias.